Seguimos con el contrato de permuta. Este se encuentra regulado dentro del artículo 388 del Código de Comercio. Puede encasillarse dentro del artículo 75 de los actos de comercio, pero en su fracción 25, ya que es un acto análogo que no está totalmente regulado como tal. Simplemente se nos menciona que todas las fracciones que se indican para el contrato de compraventa serán aplicables a lo que es la permuta. Pero, aún así, debemos tomar en cuenta que no es lo mismo que la compraventa. La permuta se trata de un intercambio que tienen dos personas. Ellos se van a transferir la propiedad de un bien. Simplemente se lo están intercambiando, están haciendo un trueque, por así decirlo, con una finalidad totalmente comercial, pero no se están otorgando ninguna cantidad de dinero. Claro está que si hay un caso en el que esto puede suceder, simplemente cuando para equiparar el valor que tiene uno de ellos, el porcentaje del dinero que me falta lo otorgo en efectivo. O sea, tengo un bien que podría ser un cargo de 10,000 pesos, es solamente un ejemplo, y tengo una casa de 20,000 pesos. Como mi cargo no es totalmente el precio de esa casa, el resto faltante, ese lo voy a otorgar en dinero, para que así sea equivalente, que sea algo justo, y así realizamos el intercambio como tal. En caso de que esta cantidad sea mayor a lo que es esa casa, o sea, en vez de que yo le dé simplemente ese dinero que me faltaba, le otorgo quizás hasta 30,000 y la casa costaba 20,000. Ahí sí se consideraría como una compra-venta. Pero bueno, ese es otro supuesto. Los elementos personales van a ser el mismo nombre para las dos partes. Los dos son permutantes. No hay ningún comprador, no hay ningún vendedor. Las dos partes se están entregando un bien. Es todo. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones como tal. No hay alguna distinción entre ellos. Como elementos esenciales del contrato de permuta tenemos principalmente el consentimiento. Las dos partes están aceptando realizar ese acto, pero ¿cuál es? Es el objeto el cual se trata de ese intercambio de bienes entre sí. Es algo recíproco. Después están los elementos de validez. Estos se tratan de que ese consentimiento no esté viciado. No hay ninguna amenaza, no hay violencia, no hay algún error, no te estoy ocultando algún dato. Y además, el objeto debe ser lícito, debe ser posible, que realmente nos podamos intercambiar algo que exista, algo que esté ahí, y que además no contravenga la ley. Lo mismo para su causa, finalidad, lo que justifique el por qué estamos realizando ese intercambio. Debe ser inherentemente mercantil, más que nada. Y además la capacidad legal entre las partes, que las dos puedan obligarse dentro de este contrato debidamente, que tengan la facultad para ello. El objeto real de este contrato es principalmente esa transmisión de ¿qué? Del objeto material, que va a ser todos esos bienes que estamos intercambiando. O sea, el objeto real es yo quiero realizar este intercambio, tengo esta intención, mientras que el material es vamos a intercambiar este bien mueble, este inmueble, maquinaria, algún producto, una casa, bueno, más que nada sus escrituras, ¿verdad? Y demás cuestiones que tengan que ver con lo que es el comercio. Y demás, debemos abordar lo que es el objeto legal, que simplemente que con ese intercambio buscamos producir consecuencias jurídicas. Vamos a tener derechos y obligaciones recíprocos entre nosotros permutantes. Con ello, tenemos también lo que es la forma. Esta puede ser ya sea escrita o verbal, lo mismo como es con la compra-venta, o sea, son cosas muy equiparables. Simplemente que aquí hay un intercambio de cosas equivalentes. Y además, se puede realizar simplemente actualizando ese supuesto. Yo ya te di mi casa a cambio de tu cargo, ya terminamos con este contrato, ni siquiera lo plasmamos en un documento. O en su caso puede ser escrito para tener alto y seña de qué es lo que estamos intercambiando, tener un plazo en específico, demás condiciones que podamos tener entre nosotros y así poder ejecutarlo, e incluso para así tener pues algo ya más formalizado, al ser un bien inmueble quizá, que esté inscrito, etc. Sobre las clases, modalidades de este contrato es prácticamente los mismos que encontramos dentro del contrato de compraventa. Puede ser por el objeto, qué es lo que nosotros estamos buscando transmitir, qué estamos buscando intercambiar entre nosotros permutantes. Igualmente puede ser por los objetos. Somos comerciantes, somos personas que usualmente realizan estas actividades. Puede ser por el propósito. Buscamos obtenerlo para después venderlo, para después dejar que este circule,
en medio de lo que es el comercio. Y aparte de ello, buscamos que tenga cierta calidad y cierta cantidad en específico, y deben ser equivalentes entre sí lo que estamos intercambiando entre nosotros dos. Como características de este contrato, así como lo es para el contrato de compraventa, diremos que es nominativo, ya que está regulado dentro de lo que es la ley. Puede ser bilateralmente discutido, ya que las partes van a decidir cuáles son las condiciones que ambos deben cumplir. Es oneroso porque hay obligaciones recíprocas entre permutantes. Puede ser cerrado, ya que solo participan estas dos figuras. Igualmente, diremos que es real por la entrega de una cosa, por la entrega de un bien. Digamos que también es conmutativo, desde un principio sabemos qué es lo que se va a intercambiar. Igualmente, es consensual, le dijimos que puede ser verbal, ya que se actualiza por el mero consentimiento de las partes. Es de ejecución instantánea, al momento de ese intercambio ya estamos actualizando el contrato. E igualmente, es un contrato principal, ya que no depende de otro para su existencia. En este contrato, ambos tienen los mismos derechos y obligaciones, los dos permutantes. Principalmente, ellos tienen derecho a que se les entregue ese bien, pero también la obligación de otorgarlo. Ellos dos deben responder y también tienen derecho a que se les dé respuesta a lo que es el saneamiento por evicción, los vicios, y también en caso de que haya incumplimiento va a haber rescisión. Deben cumplir con todas las estipulaciones dentro de los contratos que sea correspondiente cada uno de ellos, y además de ello, ambos deben asegurar que realmente van a tener la posesión y la propiedad pacífica de estos bienes, que no va a haber ningún problema. Justamente como mencioné, deben informar de cualquier situación al respecto que tengan cada uno de ellos. Deben estar informados si hay algún tipo de gravamen sobre esos bienes, alguna limitación, etc. Y que se les respeten todos los plazos que ellos hayan convenido. Después tenemos las formas de extinción. Principalmente está el simple intercambio, y ya con eso se termina el contrato. También está el mutuo consentimiento, que las ambas partes ya no quieran otorgarse esos bienes recíprocamente. También está la novación, un nuevo contrato, que ya no quieran celebrar el anterior. La prescripción, por el tiempo que se haya estipulado dentro de este mismo contrato y que ya no se haya cumplido con esta obligación. Igualmente tenemos lo que es la imposibilidad sobrevenida, que es ese bien ya no existe, se perdió, se destruyó, o ya no se nos puede facilitar realizar ese tipo de acción. Ya no podemos hacer y actualizar este tipo de contrato. Continuamos con el contrato de cesión mercantil. Este mismo se encuentra regulado en el artículo 389 al 391 del Código de Comercio y puede entrar dentro de los actos análogos del artículo 75 del Código de Comercio, fracción 25, que sería su naturaleza jurídica. Su concepto es que una persona va a decidir cederle, transmitirle, quizá a cambio de algún tipo de prestación, a otra persona sus derechos de cobro sobre una obligación, sobre una deuda que tiene sobre otro individuo. Prácticamente tenemos lo que es un acreedor, no se llamará así en este contrato, claro está, con un deudor desde un principio, pero ese acreedor dice: no tengo tiempo de cobrarle esa deuda a mi deudor, entonces se lo voy a ceder a otra persona. Yo voy a ser el cedente, el acreedor es el cedente. Como cedente le voy a otorgar ese derecho de cobro, ¿a quién? Al cesionario. Ya que le di mi derecho a esa persona, quizá ella me pagó cierta cantidad, yo ya no tengo nada que hacer, me retiro, pero ahora esta nueva persona, que es un cesionario, se vuelve nuevo acreedor, y ahora ellos le van a cobrar al deudor, que no entra dentro de lo que es este tipo de contrato, pero es un tercero que será afectado gracias a este. Con ello, ahora esta nueva persona le puede cobrar al deudor sin necesidad realmente de que esté el cedente. Ahora es el nuevo a quien se debe dirigir. Estos serían sus elementos personales, más que nada. Como elementos esenciales tenemos principalmente el consentimiento entre las partes, que el cedente realmente quiera otorgar ese derecho que tiene de cobro, mientras que el cesionario diga: bueno, yo acepto obtenerlo y ahora yo me voy a molestar en cobrarle a tu deudor. Y ahora bien, también está lo que es el objeto, que es esa transmisión de este mismo, la transmisión de ese derecho de cobro sobre una obligación, sobre una deuda. Después están los elementos de validez. Está principalmente la capacidad de que esas dos partes legalmente puedan obligarse a este contrato, que sean mayores de edad, tengan las facultades de poder obligarse en este mismo. Además de que el consentimiento no esté viciado,
que no haya violencia, que no hayan amenazas, que no hayan errores, artificios, maquinaciones, que no haya algún tipo de falta de alguno de los requisitos, etcétera, y que el objeto sea determinado, que sepamos cuál es el derecho que estamos cobrando y que sea determinable, que sepamos cuál es el monto de lo que vamos a cobrar como tal. Además de que el fin o causa, la justificación de que estemos realizando este cobro sea totalmente lícito y posible, claro está. Como objeto real tenemos la mera transmisión de ese derecho. Pero ¿cuál sería el objeto material como tal? ¿Dónde está contenido ese derecho? Pues quizás sea en un título de crédito, en una factura, quizá un crédito comercial, etc. O sea, es específicamente qué es lo que estamos transmitiendo, lo que es el objeto material. En real es la transmisión de que ahora otra persona tiene ese derecho a cobrárselo al deudor. Mientras que tenemos el objeto legal, que se trata más que nada de producir esa consecuencia jurídica, es decir, bueno, vamos a facilitar lo que es esa transmisión, esa circulación de ese derecho de cobro a otra persona, para que ahora ellos le puedan cobrar al deudor, sin que éste cambie. La obligación es totalmente la misma desde un principio, simplemente cambia lo que es el acreedor, porque el cedente se lo dio al cesionario. Este tipo de contrato forzosamente debe realizarse de manera escrita. Es una de las formalidades que se nos indica que hay que hacer, principalmente para saber, oye, cuál es la línea de personas a las cuales se les ha transmitido este crédito. Bueno, más que nada este derecho de cobro a este crédito. Para poder conocer cuáles esos antecedentes totalmente de todas las personas con las cuales han tenido en su posesión este mismo. Además, especialmente para poder ejecutarlo en caso de ser necesario que no nos quiera pagar el deudor por decir tú no eres la persona que inicialmente era el acreedor, ¿por qué te debería pagar a ti? Pues aquí está, justamente, debido a esta sesión, tengo este documento, este contrato que me acredita como el nuevo acreedor y ahora yo te puedo solicitar, yo puedo ejecutar este crédito en contra de ti. Y aparte de ello, debemos tener alto y seña de qué es lo que estamos cobrando, qué es lo que se está realizando. Puede ser por medio de algún tipo de título de crédito, en este caso llamaremos lo que es un endoso, que puede ser un escrito detrás de este documento, pero también en caso de que no esté a la orden, que no sea negociable, que no pueda circular, acudimos justamente a lo que es este contrato de la cesión. Sobre los tipos de clases de crédito que podemos encontrar dentro de esta sesión, tenemos principalmente los créditos de prenda. ¿Qué es esto? Es que esa obligación va acompañada de un bien mueble que se otorgó para garantizar que realmente se iba a pagar ese adeudo, pero quizá eso no sucedió. Entonces, desde que me cedieron ese crédito, yo también tengo derecho pues a poder, por así decirlo, subastar ese bien en caso de que no me paguen lo que yo estoy cobrando. Después también están los créditos financieros. Principalmente eran de un banco con una persona física, ya que ésta le pide a esta institución que le otorgue algún tipo de préstamo. Y surge ese crédito y quizás se lo cedieron a otra persona para que ahora ellos lo cobren por ellos. Luego también tenemos lo que es sobre derechos totalmente inmateriales, como el uso de marcas, patentes, más que nada lo que es la propiedad industrial. Además de ello, también tenemos lo que son los créditos que se centran más que nada en títulos valor, o sea, títulos de crédito, pagarés, cheques, letras de cambio, e igualmente sobre seguros. Se nos otorga un derecho a poder cobrar una indemnización sobre este tipo de cuestión. También están los globales de activos y pasivos, de que una empresa transfiere todos sus bienes, derechos y obligaciones a otra, provocando algún tipo de reestructuración. Sobre su clasificación consideraremos que es nominativo, ya que está tipificado dentro de la ley. Es conmutativo, ya que desde un momento estamos conociendo qué es lo que estamos cediendo. Puede ser desde oneroso y gratuito, o sea, que haya obligaciones para los dos o solo para una sola persona. O sea, en el caso de que sea para los dos, yo te estoy transmitiendo este derecho como cedente, pero tu cesionario me tienes que entregar cierta cantidad a cambio de que yo te lo esté cediendo. O gratuito, simplemente lo estoy cediendo por mi propia voluntad, yo como cedente, no te estoy solicitando que me estés dando algo a cambio, no hay una obligación para el cesionario. Pero también, en estos dos supuestos, está de que puede ser unilateral o bilateral. En el caso de que sea pues gratuito será unilateral, en el caso de que sea oneroso será bilateral. También puede ser bilateralmente discutido, ya que las dos partes están discutiendo las condiciones de este tipo de contrato. Es principal, ya que no depende de otro para su existencia como tal. Después tenemos tres modalidades, primeramente que surta efectos entre las partes,
después con el deudor y después ante terceros. Entre las partes es simplemente que por esa transmisión de decir el cedente, yo te otorgo ese derecho de cobro, yo te lo estoy transmitiendo por este contrato, ya con ello tú como cesionario puedes ir a reclamárselo a quién, al deudor, ahí vienen sus efectos. Ahora sí, yo como cesionario acudo ante él, le estoy informando de la situación y ahora yo te estoy solicitando el cobro de este crédito que me acaban de otorgar a mí. Y después están los efectos ante terceros, ya que nosotros, cedente y cesionario, fuimos ante el registro público, también fuimos al de comercio para registrar debidamente que ese derecho de cobro ya no le pertenece al cedente, que ahora yo soy el nuevo propietario de ese derecho de cobro, como ahora soy el cesionario de ese mismo. Ahora bien, como derechos tenemos que el cedente tiene derecho a qué, pues a que se le otorgue ese dinero, ese cobro, por esa cesión que acaba de realizar, en caso de que ésta sea onerosa. Igualmente, tiene derecho a que se cumplan todas las estipulaciones dentro de este contrato y que igualmente se pueda quedar con todos esos derechos que no hayan sido cedidos dentro de este mismo. Después, el cesionario tiene derecho a cobrar por ese crédito y además de ello, tiene derecho a exigir todas las garantías que estén relacionadas con este. También en su caso puede solicitar el pago de daños y perjuicios en caso de que realmente no haya podido cobrarlo, hay algún tipo de incumplimiento. Y también tiene derecho a lo que es solicitar todos los documentos relacionados con lo que es esa cesión de derechos. Como obligaciones tenemos que el cedente principalmente debe entregar ese derecho de cobro y también mediante documentos debe acreditar su existencia como tal e informar del estado en el que está ese derecho. Con ello debe cumplir con todas las condiciones y estipulaciones dentro del contrato. Lo mismo para el cesionario, debe cumplir con el contrato y en caso de que este contrato llegue a ser oneroso, de que haya obligaciones entre ellos dos, debe otorgar el dinero que le haya solicitado el cedente a cambio de cederle ese derecho, valga la redundancia. Con ello vienen las formas de extinción de este contrato. Principalmente es porque ya se cumplió, o puede ser porque ya se realizó el pago correspondiente. Igualmente, por el mutuo consentimiento que ya no quieran seguir con ello, o por la innovación de que haya un contrato totalmente nuevo, igual por la confusión de derechos, de que el mismo deudor se vuelva su propio acreedor. También consideremos que se puede terminar por la imposibilidad de poder cobrarlo, quizá por el caso de una prescripción, de que ya se haya perdido por el paso del tiempo ese derecho de cobro y que incluso ya se haya liberado de esa obligación al deudor. También con ello viene lo que es pues la nulidad de este contrato, quizá porque no siguió con los requisitos necesarios para poder subsistir. Continuamos con el contrato de consignación mercantil. Principalmente está regulado en el artículo 392 al 406 del Código de Comercio. Este se encuentra dentro de los actos análogos como su naturaleza jurídica del artículo 75 del Código de Comercio, fracción 25. Más que nada se trata de que una persona tiene la posesión de un bien, usualmente mueble, y dice, bueno, necesito que un tercero especializado lo venda por mí. No lo voy a hacer yo mismo, necesito que esa persona lo haga y que al momento de que ya lo venda y haya convencido al otro individuo de comprarlo, que esa ganancia me la devuelva a mí. Quizá yo le otorgo cierto precio a cambio de ello y cierto porcentaje, pero mientras esa persona no venda mi bien, sigue siendo de mi propiedad totalmente. Incluso me lo puede devolver en caso de que no sea posible venderlo. ¿Cómo se llaman estos dos? Como elementos personales tenemos al consignante y al consignatario. El consignante es la persona que tiene ese bien mueble en su propiedad, pero dice, necesito que alguien lo venda por mí. Mientras que el consignatario es ese tercero especializado que dice, bueno, yo voy a acudir a ti, tengo tu bien mueble en mi posesión, pero no tengo la propiedad, simplemente lo voy a vender para después devolverte esa ganancia a ti que querías que lo vendiera desde un principio. Y a cambio puede que me des algún tipo de remuneración. Tenemos como elementos esenciales el consentimiento de las dos partes, que el consignante acepte otorgar su bien, mientras que el consignatario acepte tener que venderlo y con cuál objeto será justamente con el objeto de comercializarlo. Con ello viene lo que son los elementos de validez, que este consentimiento de que él haya querido dar su bien para que fuera vendido sea totalmente fuera de cualquier tipo de vicio, que no haya amenazas, que no haya violencia, que no se haya afectado este mismo, que no haya mentiras, que no haya algún tipo de intimidación al respecto, falta de la forma, etc.
Igualmente que las dos partes estén capacitadas para realizar este tipo de acto, que tengan las facultades para poder obligarse dentro de este contrato como tal, que el objeto sea posible, que realmente exista, que lo podamos determinar, que sepamos qué es lo que estamos dando en consignación y además pues que podamos cuantificarlo, cuánto es lo que vale, cuál es su valor. Con ello, que su justificación, que su causa esté acorde a la ley, que no sea la venta de algún tipo de producto que esté fuera de los alcances de esta misma. El objeto real se centra más que nada en ese objetivo que tenemos nosotros de tener que pues vender, que comercializar cada uno de esos bienes y obtener una ganancia de ello para otorgársela de consignatario a consignante. Con ello, vemos que esos bienes que estamos vendiendo, usualmente muebles, van a ser lo que nosotros vamos a considerar nuestro objeto material. Usualmente llegan a ser vehículos, más que nada, pero también puede ser maquinaria, joyería, etc. Y como objeto legal vamos a considerar que mediante este contrato buscamos producir todas las consecuencias jurídicas para obligar a las dos partes y que hayan derechos. De que bueno, yo sigo teniendo la propiedad de mi bien hasta que tú lo vendas, y ya que cumplas con esa obligación, yo te entrego tu remuneración y tú me entregas las ganancias como tal. La forma, pues usualmente es de manera escrita en este tipo de contrato, especialmente por este tercero especializado que debe vender este mismo y debe quedar asentado todo el diseño, todo este bien del cual es objeto de esta consignación, cuáles son las condiciones, qué tiempo se tiene, cuál va a ser el porcentaje que se le va a otorgar derivado a esa ganancia, y además el poder ejecutarlo, que es lo más esencial de cada uno de los contratos en materia mercantil. En sus casos podemos considerar que es por su disponibilidad, ya que el dueño de este bien es quien está dando el permiso para poder venderlo y comercializarlo. Después tenemos por la venta. Después de que nos haya dado este permiso, lo que es este dueño de este bien, nosotros como pues consignatarios tenemos esa labor de tener que ofrecérselo al público, a terceros. Después como modalidades con la venta, ya con ello, después de que ya lo ofrecimos a esos terceros, ya vendimos y logramos que alguien más adquiriera la propiedad de este bien, obtenemos nuestra ganancia, nuestra remuneración. En caso de que no sea así, vamos a decir que esta modalidad es por devolución. En caso de que yo no le logre vender ese bien a un tercero y que éste se quede con la propiedad de él, entonces sigue siendo la propiedad del consignante y yo se lo debo devolver a este mismo. No hay ningún problema, simplemente no se terminó de llevar a cabo este tipo de contrato. El contrato de consignación principalmente es nominativo, ya que está tipificado dentro de lo que es la ley. Además de ello, es cerrado, ya que solo están las dos partes, consignante y consignatario. Por ello es que será bilateral. Será oneroso, ya que hay obligaciones recíprocas entre ambos. Yo, consignatario, te otorgo la ganancia por vender tu bien, y yo, consignante, te otorgo la remuneración a cambio de que ya lo vendiste. Es bilateralmente discutido, ya que estas dos partes deciden las cláusulas que se van a llevar a cabo. Es de tracto sucesivo, ya que sucede en varios momentos. Firmamos el contrato, luego se vende el bien, luego te otorgo tu ganancia y luego la remuneración. También diremos que este contrato es conmutativo. Desde un momento conocemos qué es lo que estamos otorgando, cuál es el bien. Es principal, ya que no depende de otro contrato como tal para su existencia. Igualmente es de colaboración, ya que se está auxiliando este consignante del consignatario para poder vender ese bien y meterlo dentro de lo que es el comercio. El consignante tiene derecho a exigir esa cantidad que se supone que le deben de haber vendido su bien. Igualmente, tiene derecho a solicitar toda la información, cómo se está llevando a cabo la venta, en qué estado están mis bienes. Puede revocar al consignatario en caso de que no se sienta cómodo, no esté satisfecho con cómo está llevando a cabo las operaciones y pues solicitar el cumplimiento del contrato. Mientras que el consignatario tiene derecho a esa remuneración después de haber vendido el bien. Igualmente, que se le cumple el contrato según las condiciones pactadas, puede tenerlo, pues tiene en su posesión ese bien por mientras lo está intentando vender y solicitar el reembolso de cualquier tipo de gasto accesorio que haya tenido que haber realizado para la conservación del bien del consignante. El consignante principalmente tiene como obligación lo que es el tener que otorgar su bien para su venta, dar todas las características del mismo desde un inicio. Además de ello, debe reembolsar todos los gastos de conservación.
Además, otorgar la remuneración correspondiente en caso de que el consignatario sí lo venda. El consignatario tiene la obligación de otorgar las ganancias que obtuvo de ese bien, de la venta del mismo. También debe conservarlo por mientras esté en su posesión. Aparte de ello, él tiene que hacerse cargo de rendir cuentas al respecto de ese bien y devolverlo en caso de que no se dé la venta. Como formas de extinción tenemos principalmente lo que es el cumplimiento, que surge con la venta de ese bien, ya que yo como consignatario vendí tu bien a ti consignante, te doy tu ganancia. Tú me das mi remuneración, terminamos el contrato. También puede ser por mutuo consentimiento, que ambos ya no quieran continuar realizando ese negocio jurídico. Aparte de ello, también tenemos que por el incumplimiento surge la rescisión. Posteriormente, tenemos lo que es que las dos partes ya no pueden seguir con ello. Tienen la imposibilidad de poder seguir con ese contrato, surge algún hecho, quizá hay muerto o incapacidad del consignatario, entonces ya no se puede continuar con ello. También está el vencimiento del plazo, que yo te di cierto tiempo a ti consignatario para que realices esta tarea, no lo hiciste, por lo cual solicito la devolución de mi bien o te puedo revocar a ti. Yo como consignante hago este tipo de acciones. E igualmente vamos a considerar como una forma de extinción que ya no hayan requisitos para poder seguir realizando pues este tipo de contrato. Aparte de ello, que dentro de este contrato quizás se haya perdido o se haya destruido el bien, el cual estaba centrado para esta consignación. El siguiente contrato es el transporte mercantil dentro del artículo 576 al 604 del Código de Comercio. Es más que nada que una persona le solicita a otra trasladar bienes, mercancías, productos, etc. de un lugar a otro para hacerlas llegar a otro individuo. Su naturaleza es más que nada mercantil por encontrarse dentro del artículo 75 del Código de Comercio en su fracción octava y decimoquinta. La octava se centra más que nada en lo que es cualquier tipo de contrato de transporte, mientras que la decimoquinta en todo lo relacionado a la navegación marítima. Ahora bien, los elementos personales son el cargador o remitente, el transportista y el destinatario. El cargador es la persona que tiene en su poder esos bienes, esa mercancía, y la debe hacer entregar con todos sus documentos y demás cuestiones, la carta aporte, que más adelante voy a abordar este tema, y lo va a otorgar al transportista, para que éste, ya teniendo todos esos datos necesarios, y además recibiendo el pago de un flete, que es cierta cantidad por sus servicios, va a otorgarle esos bienes y va a trasladarlos hacia el destinatario, que es a quien van dirigidos principalmente. Como elementos esenciales tenemos lo que es el consentimiento y el objeto. El consentimiento es que las partes se obliguen dentro de este contrato y acepten hacerlo. Una mediante el pago del flete, otro ya acepta trasladarlos. ¿A quién? A un destinatario. Todo esto del traslado, llevarlos de un lugar a otro, va a ser el objeto. Después tenemos lo que es los elementos de validez, capacidad legal de las partes para que ambos se puedan obligar dentro de este contrato, que el consentimiento no esté viciado, que no haya error, que no haya algún tipo de mala fe, dolo, algún tipo de intimidación, violencia, e igualmente considerar que el objeto y la causa por la cual se está realizando este contrato sean ya sea lícitos, que no contravengan la ley ni el orden público, y que puedan ser determinados, que sepamos qué es lo que estamos trasladando, o determinables, que podamos cuantificar lo que se está trasladando. Tenemos el objeto real, que es ese traslado, llevarlos de un lugar a otro, que recae sobre el bien material, que son todos esos bienes, productos, mercancías e incluso personas, para que así se produzcan los efectos del objeto legal, que es prácticamente que surjan consecuencias, que surjan derechos y obligaciones por haber celebrado este contrato, debido a que se actualizó gracias al pago del flete, gracias a que se aceptó trasladar esos bienes de un lugar a otro, gracias a que eventualmente llegan a un destinatario. Sobre la forma, principalmente tenemos que puede ser o escrita o verbal, pero una cosa es el contrato de transporte y otra cosa es la carta de porte. El contrato de transporte puede ser ya sea de manera escrita o verbal, y se van a indicar todos los derechos, obligaciones, cláusulas y cómo se va a llevar a cabo esta operación, mientras que forzosamente debemos tener de manera escrita la carta de porte. Es un documento legal y fiscal que nos indica todas las especificaciones de cada una de esas mercancías, de cada uno de esos productos, alto y seña de ellos,
para que así decir se obtuvieron de manera legal, no hay ningún problema sobre ellos o limitación. Las clases son principalmente terrestre, marítima, aérea o multimodal. Por terrestre nos referimos que es sobre la tierra, ya sean camiones, cargos, trenes, y esto pues es una manera muy efectiva de trasladar estos mismos. Pero también está la aérea, que es más costosa, es sobre aviones, e igualmente se utiliza pues más que nada cuando es algo urgente, cuando es un bien consumible, o también que es un bien que se debe cuidar de manera pues totalmente con la mayor diligencia, por así decirlo. Y después está lo marítimo, que es en embarcaciones. Más que nada se utiliza por grandes cantidades de productos de mercancía que deben ser trasladadas y es más barata. Y multimodal es que utilizamos pues más de una de estas maneras. Quizá primero elegí lo terrestre, después fue por una embarcación. Usualmente se ven las compras en línea. También tenemos las modalidades. Puede ser nacional, dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, o internacional, fuera de este, hacia otros países. El contrato de transporte, en sus características, es principalmente nominado, ya que está nombrado dentro de lo que es la ley. Es conmutativo, desde un principio conocemos qué es lo que estamos transportando. De ahí entra también que es real, ya que estamos entregando una cosa, un bien. Es bilateral porque se celebra principalmente entre el transportista y el cargador. Es oneroso, hay obligaciones entre las partes. También, digamos que puede ser bilateralmente discutido, que ellos mismos indiquen cuáles serán las condiciones en que se llevará a cabo. Es principal ya que no depende de otros, e incluso es de tracto sucesivo, de que se lleva a cabo en diversos momentos en que se está trasladando cada uno de esos bienes. Podemos decir también que es de contraprestación por los intereses opuestos de las partes. Se pagó el flete, la entrega de estos bienes hacia un destinatario. El cargador tiene derecho a que esos bienes sean trasladados de un lugar a otro en la fecha, tiempo y lugar en que se haya acordado dentro del contrato, a que se les conserven esos bienes y además de tomar en cuenta que se le haga el pago de daños y perjuicios en caso de que por culpa o negligencia transportista se hayan dañado estos bienes. Después el transportista tiene derecho a exigir el pago de su flete, a que se le entreguen esos bienes para poder transportarlos después, a que se le dé toda la documentación necesaria para poder realizar esta operación, como la carta de porte. Y además puede negarse a transportar cosas que sean ilícitas o que sean muy riesgosas. Después está los derechos del destinatario. Tiene derecho a que se le entreguen todas estas cuestiones, mercancías, bienes, productos, también a revisarlas y exigir el pago de daños y perjuicios en caso de que haya algún tipo de afectación sobre ellos. Como obligaciones, principalmente tenemos que el cargador debe entregar esa mercancía en primer lugar al transportista y también darle toda la información y documentación al respecto de ella, además de tenerla en un buen embalaje, por así decirlo, y pagar el flete. El transportista, en cambio, debe trasladarla, conservarla con la mayor diligencia, entregarla y responder por daños y perjuicios que hayan sido su culpa. El destinatario debe aceptar recibir todas esas mercancías o bienes, revisarlas debidamente, ya que solamente tiene un plazo de 24 horas para exigir algún tipo de daño o afectación sobre esa mercancía. Como forma de afectación, ya finalmente tenemos lo que es el cumplimiento de este contrato con esa entrega de la mercancía, el mutuo consentimiento, que ya no quieran continuar con ello, la imposibilidad de que surja algo que ya no nos permita continuar o realizar esta operación, como podría hacerlo con el caso fortuito, con la fuerza mayor, y además por la pérdida o destrucción de esos bienes. Posteriormente, seguimos con el contrato de arrendamiento mercantil. Se encuentra de manera supletoria al Código de Comercio dentro del Código Civil para el Estado de Coahuila, dentro de los artículos 2398 y 2496. Se trata de un contrato mediante el cual una persona le otorga el uso y goce temporal de un bien a otra, para que sí se realicen ciertas actividades comerciales con el uso de ellos. Puede ser sobre un bien mueble, sobre un bien inmueble, etc. Simplemente es rentar a cambio de cierta cantidad de dinero un bien, para que la otra persona lo utilice, para después que tenga que devolverlo en el tiempo que se haya convenido. Como naturaleza jurídica veremos que es principalmente mercantil,
por encontrarse dentro del artículo 75 del Código de Comercio en la fracción primera, como uno de los actos de comercio más evidentes dentro de este artículo. Como elementos personales tenemos principalmente el arrendador y el arrendatario. El arrendador es la persona que tiene la propiedad de ese bien, pero dice, bueno, le voy a otorgar a otra persona llamada arrendatario el uso de mi bien, le voy a dar la posesión, pero no puede disponer libremente de él. Entonces, con ello, va a solicitar el pago de una renta para que se esté realizando esto de manera temporal. El arrendatario, al pagar esa renta, durante el plazo que hayan establecido, va a estar utilizando ese bien. Con ello, puede ser para alguna actividad que tenga que ver con el comercio. Y se debe ver y velar por la conservación de este bien. Tenemos después los elementos esenciales. Está el consentimiento, que es más que nada que las partes estén aceptando obligarse dentro de este contrato. Ya con ese pago de la renta, ya al entregar ese bien, se está actualizando este supuesto. Y el objeto, que es justamente el uso y goce temporal. Después están los elementos de validez, la capacidad legal de las dos partes para poder obligarse dentro de este contrato, el objeto y la causa de justificación que sea totalmente lícita, que también sea existente, que no sea imposible, que podamos determinarla. Además, de que el consentimiento no esté viciado, de que no haya habido nada que pudiera ser nulo este contrato al momento de realizarlo, que no haya habido amenazas, violencia, dolo, mala fe. Como objeto real tenemos simplemente que el arrendador le permita al arrendatario estar utilizando ese bien durante el tiempo que ellos hayan convenido. Sobre que está recayendo, que está utilizando cierta cosa para realizar actividades comerciales, será el objeto material. Bienes muebles y inmuebles, usualmente bodegas, oficinas. También podemos considerar maquinaria, locales. Son buenos ejemplos de ello, en especial en el ámbito mercantil. Después tenemos el objeto legal. Más que nada se trata de cómo estas dos partes se obligan, crean esos derechos y obligaciones dentro de un contrato para poder ejecutarlo en caso de incumplimiento. En este contrato estarán los datos de las partes, del bien que realmente le pertenezca a esa persona, monto, plazos y demás cuestiones, cláusulas como tal. La forma puede ser verbal o escrita. No es forzosamente escrita. Varias veces incluso puede realizarse de manera muy informal, donde las partes simplemente digan, bueno, tú puedes utilizarme bien, me lo devuelves quizá en 10 meses y no hay ningún problema con ello. Más que nada podemos decir que este contrato es consensual, o sea, se actualiza gracias al consentimiento. Por clases tenemos que puede ser sobre bienes muebles o inmuebles. Por bienes muebles nos referimos a que estamos utilizando ciertos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Es de herramientas, maquinaria, que principalmente utilizamos para realizar nuestras labores comerciales. No somos dueños de esos bienes, pero los estamos utilizando debido a que los necesitamos. Posteriormente tenemos lo que es por bienes inmuebles. Quizá yo para realizar mi actividad comercial necesito un lugar para establecerme, un terreno, una oficina, quizá algún local. A eso más que nada se refiere. Y también tenemos las modalidades que se centran principalmente en que esto sea por tiempo determinado o indeterminado, o en su caso con opción de compra. Por tiempo determinado es que ya tenemos un plazo para que se realice este contrato y después de cierto tiempo me tienes que devolver mi bien. Mientras que indeterminado simplemente se refiere que, bueno, no fijamos ningún plazo, simplemente hay que avisar con anterioridad a que vayamos a devolver ese bien o que tenemos que exigir por él, pero no se estableció dentro de lo que es el contrato y con opción de compra. Al terminar de pagar esas rentas que nos correspondían, decimos, bueno, en vez de quizás realizar una renovación, como en el caso de que sea por tiempo determinado, quisiera que me des ese derecho preferente, por así decirlo, de que me consideres a mí para comprar ese bien que me estabas ofreciendo en renta. Como características, vamos a considerar que este contrato es innominado, ya que no está dentro de la legislación mercantil, aunque se encuentra de manera supletoria en el Código Civil de nuestro estado. También es conmutativo, ya que desde un principio sabemos lo que estamos rentando. Real, ya que estamos entregando cierta cosa, cierto bien.
Puede decirse que ese tracto sucesivo hay ciertos momentos en que yo realizaré la renta de este bien. Igualmente es bilateral, ya que hay dos partes, arrendador y arrendatario. Está totalmente prohibido que se realice el subarrendamiento donde haya otro inquilino por parte del arrendatario. No puede meter a más personas dentro de este contrato, por lo cual diremos que es cerrado. Y además de ello, este contrato es oneroso, hay obligaciones entre ambas partes. Podemos decirse que también es de contraprestación, ya que hay ciertos intereses opuestos. Yo al recibir el pago de la renta, el otro al recibir ese bien para fines comerciales, y con ello se van apoyando mutuamente. El arrendador tiene derecho a que se le devuelva ese bien en el plazo que se haya convenido, además al recibir la renta que le corresponde. También a que se le dé un correcto uso a cada uno de sus bienes y solicita el pago de daños y perjuicios en caso de que estos sean afectados, mientras que el arrendatario tiene como derecho que se le entregue ese bien después de pagar esa renta. También a tener el uso sobre ello y disfrutarla de manera pacífica. Además, la que puede solicitar reparaciones al arrendador en caso de considerarlo necesario. El arrendador tiene la obligación de tener que entregar su bien al arrendatario, además de realizar las reparaciones que sean conducentes para ello, garantizando además el uso pacífico de ese bien y ayudar en la conservación de este mismo, mientras que el arrendatario tiene como obligación cuidarse bien, también conservarlo, pero además solamente utilizarlo para los fines correctos que se le deberían dar a esos bienes y devolverlo en el plazo que sea estipulado para ello. Incluso debe pagar daños y perjuicios en caso de que haya realizado alguna afectación sobre este bien. También permitir ciertas revisiones sobre ese bien y ya después restituirlo en el caso que sea necesario. Posteriormente, como formas de extinción, tenemos el simple cumplimiento del contrato, ya se pagó la renta, ya terminó el plazo, ya no se sigue con ello. El mutuo consentimiento y acuerdo de estas dos partes para ya no seguir con este contrato. También tenemos la novación, que se celebre uno completamente nuevo. Igualmente consideremos que se puede extinguir este derecho por causas de rescisión, por el incumplimiento de no haber realizado el pago de esas rentas y también por la pérdida o destrucción de este bien.